¿Qué es? Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros. El texto, que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro, que consta de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. Aquí no se menciona el librito anexo que hay al curso, que es la psicoterapia y el canto a la oración, pero fue dictado posteriormente y en las ediciones modernas en inglés, la última edición ya viene con esa parte incluida. En español todavía, que nosotros sepamos, hay que comprarlo aparte. Y como nos ha dicho al principio, es un curso y es un recurso de enseñanza. Por lo tanto, requiere estudio. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Manual, página 83. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Pues así es. Es un programa de estudios que está meticulosamente planificado y explicado, tanto la parte práctica como la parte teórica. Y el propio curso nos dice, puede que te resistas a estas ideas, puede que te opongas vehementemente a ellas, pero hazlo, ponlo en práctica, sigue leyendo, ve más allá. Solo se requiere tu pequeña dosis de buena voluntad, porque realmente es poniendo en práctica las ideas del curso como vamos a experimentar lo que verdaderamente somos, porque al habernos fabricado una falsa identidad que nos impide sentir el amor, ahora se trata de esto, de ir mediante la herramienta básica del curso, el perdón, eliminando los obstáculos que nos impiden experimentarnos como el ser único que somos. Por lo tanto, y más aún en el principio, la teología no es lo importante, la teoría no es lo importante, simplemente hay que querer leer, porque poco a poco, y nos ha pasado a todos cuando hemos llegado al principio al curso, cuando hemos empezado a leer, sabíamos que había mucha verdad en ello, pero entendíamos la mitad de la mitad de la mitad. Y a medida que íbamos avanzando en la lectura, porque además nos sentíamos impelidos a seguir leyendo, íbamos comprendiendo también lo que habíamos leído anteriormente. Se va abriendo nuestra conciencia y nuestra experiencia de Dios, del amor que somos, va siendo cada vez más clara. Por eso, aquí Helen nos habla de que una teología universal es imposible, que todas las mentes desde el ego se pusieran de acuerdo, no sería posible. En cambio, la experiencia de trascender al ego y de sentirnos en unidad es necesaria, puesto que es la única manera de trascender los límites de la individualidad, de lo que nos dicen nuestros sentidos, de lo que hemos conformado como un sistema de pensamiento alternativo a el de perfecta unidad con Dios. Y aunque el enfoque es cristiano, los temas que se abordan son de carácter universal, puesto que todos somos espíritu realmente. Y de hecho, si cualquier palabra cristiana
nos rechina, nos recuerda a significados que tenemos asociados con ellas que no son amorosos, no nos preocupemos. Precisamente el curso nos da la herramienta perfecta para quitarles ese significado, que es el perdón, porque el perdón se trata precisamente de eso, de el significado que hemos aprendido en este mundo con las cosas de este mundo, darnos cuenta de que no es real, de que no es un significado verdadero porque no viene de Dios, porque no es amoroso, y vamos a trascenderlo y vamos a permitir que se nos dé el verdadero significado. Por lo tanto, nos dice también que este curso es uno de los muchos caminos, pero si ha llegado a nosotros es porque es el adecuado. Hay caminos más lentos, caminos más arduos, pero este camino nos ofrece un medio que nos va a eliminar todo dolor. Es un medio por el cual no vamos a tener que sufrir nunca más. Y aunque todos los caminos conducen a Dios, si se nos está dando uno que se propone evitarnos el más mínimo sufrimiento, ¿por qué no cogerlo? ¿A que sí? Aparte de ser el más rápido, sin duda alguna, porque es un planteamiento muy diferente de los caminos espirituales tradicionales, y realmente se puede comprobar en su práctica cotidiana. Una vez que uno ya ha entrado en una mentalidad milagrosa, se ven todos los beneficios claramente en este instante. O sea, no es algo que tengas que pasarte 10, 15 años meditando, otras técnicas o enseñanzas que usan, ¿no? Así que yo creo que es el camino que se nos ha provisto a toda la filiación actualmente. Es la última revelación que Cristo ha hecho. Esta canalización es perfecta. Y de hecho, si está en nuestra vida, no es por casualidad, porque, como nos dice el texto, la salvación es como tiene que ser, porque aquí hay un plan y nada ocurre por casualidad. No existen coincidencias en la salvación. Todo está perfectamente planificado. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. Como nos dice aquí, el texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Y como todo curso, y ya hemos comentado anteriormente, requiere estudio. Y de hecho más adelante se nos dirá que especialmente los 5 primeros capítulos es en los que se fundamentan el resto. Por lo tanto, aunque sabemos que en este mundo así de antemano no hay un tiempo específico para estudiar un curso de milagros, iremos viendo que realmente merece la pena sacar el tiempo suficiente para su estudio, porque, y aunque pueda parecer extraño, nos va la vida en ello. Es el cambio de mentalidad que va a hacer que podamos dejar de pelearnos en este mundo los unos con nosotros y con Dios, y empecemos a vivir desde la conciencia de que todo lo que hago por mi hermano, lo hago por mí mismo y por Dios. Estoy siempre recomendando hacer los ejercicios con gran exactitud y entusiasmo, y no me cansaré de ello, porque sé que la repetición, el mismo curso lo dice, es muy positiva para que entren ciertos conceptos y ciertas ideas en nuestra mente acostumbrada a otro tipo de ideas, ¿no? Sin detrimento del texto, que es una verdadera maravilla, y la verdad es que se complementan perfectamente, porque según uno va leyendo el texto y haciendo los ejercicios, es como
los dos pies que usamos para subir una escalera. Hay que usar los dos para subir. Entonces cada escalón se sube con un pie y desde luego llegas a lo más alto. Y los beneficios son indudables. Así que una vez más os recomiendo hacer los ejercicios. Y leer detenidamente el texto, porque la mejor manera de leer el texto, como nos dicen las características del manual para el maestro, sería con la mente abierta. La mentalidad abierta, que es la 10ª característica de los maestros de Dios, es una mentalidad sin juicios, porque esa es la diferencia además entre la mentalidad del ego y la mentalidad de Dios. La mentalidad del ego es juicio tras juicio tras juicio. Estamos continuamente evaluando para seleccionar lo que supuestamente le conviene a mi individualidad. Y esa es la locura. Entonces, lo más fácil es vaciarnos de todo concepto anterior y decir: quiero comprender esto. Espíritu Santo, ayúdame a comprender lo que se me está diciendo aquí, porque además en el fondo es un recordar, porque a lo que vamos es a la sabiduría divina que ya está en nosotros, que no nos pertenece a nosotros de forma individual, pero que nos pertenece a todos como un solo ser por razón de lo que somos. Esa es la sensación más fuerte, yo diría, cuando leemos el texto. No es tanto algo que tenemos que estudiar o algo nuevo que nos vamos a encontrar, sino una grata sorpresa de algo que ya está ahí dentro y que a veces te emociona o te hace saltar las lágrimas, porque es nuestra propia esencia la que está emergiendo. Entonces esa es la sensación más fuerte cuando leemos el texto y va en aumento. Y como decía Vicente, eso te ayuda a hacer los ejercicios, y el hacer los ejercicios te ayuda a recibir más al Espíritu Santo hablando en el texto. Así que es un disfrute, es como que empiezas y no puedes dejarlo, ¿no? Porque eso es como un regalo tras otro, ¿no? Claro. Pero claro. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento, es un recordar. Claro, porque es recordar lo que ya somos. Lo que ya somos. ¿Verdad? Porque el libro a lo que va es a ayudarnos a abandonar esa identidad falsa que pretendimos utilizar para sustituir a la que Dios nos dio como el Santo Hijo de Dios que somos, y a acoger en nuestra mente la verdad, que es la de ser el Santo Hijo de Dios mismo. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Yo aquí me gustaría intentar alentaros a que el libro de ejercicios se haga en un año, y con la idea de que el ego, esa falsa identidad que hemos creído adoptar, va a intentar por todos los medios que encontremos las excusas y los motivos perfectos para retrasarnos en nuestra práctica de los ejercicios. Y enseguida nos va a decir: no, bueno, este día ya lo has perdido, déjalo para el siguiente. O hoy tampoco lo has hecho bien, vuelve a retrasarlo un día más. Entonces, hay los suficientes repasos en el programa del libro de ejercicios como para que se vayan haciendo correctamente. Si realmente no hemos podido hacerlo, pues no pasa nada. Lo repito al día siguiente. Pero Jesús, precisamente en el prefacio, nos dice que el entrenamiento dura un año.
Entonces, la idea sería, si no lo he hecho y lo he perdido completamente, no pasa nada, no me siento culpable por ello, pero vamos a intentar hacer tal como se nos propone, que el entrenamiento dure un año. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrarán que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Libro de ejercicios, página 2. Pues así es, porque como ya hemos comentado en la introducción al libro de ejercicios, lo único que se requiere es nuestra pequeña dosis de buena voluntad y querer hacerlos. Todo lo demás se nos va a dar. Jesús nos insta a que sigamos adelante, a que no nos paremos al aparente obstáculo que se pueda plantear, porque incluso si nos oponemos vehementemente a las ideas que se nos exponen en el libro de ejercicios, no importa, no disminuye su eficacia. Sigamos adelante. Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. Bien. Bueno, el manual para el maestro es otra de las maravillas de este magnífico curso, donde se puede leer, no al final o tal, lo puedes leer cuando quieras. Es muy interesante porque, como aquí mismo dice, responde a muchas de las preguntas que los estudiantes nos hemos hecho sobre el curso de milagros y te da la tranquilidad de ver cómo, con qué amor se forman los maestros del curso y qué bases tienen ellos para darnos el curso, cómo se entregan plenamente a hacer su labor y su misión en este sentido, lo cual te reconforta y te da una certeza y seguridad en el curso muy importante. La segunda parte es la clarificación de términos, la segunda parte del manual para el maestro. Y también es muy interesante leerla, incluso si queréis al principio, porque como bien decía Vicente, el manual para el maestro es algo muy sencillo de leer. Y de hecho, si habéis tenido la oportunidad de escuchar los audios que pusimos del programa de radio, cuando nosotros empezamos en marzo, precisamente el 8 de marzo del 2015, leímos y explicamos lo que era el prefacio y después nos fuimos directamente al manual para el maestro por considerarlo de fácil entendimiento. O sea que si queréis ir a leerlo directamente va a ser muy útil y de gran apoyo. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final, se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas,
pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Libro de ejercicios, página 521. Pues así es. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, puesto que, como nos dice Helen aquí, lo que vamos a entrenar es nuestra comunicación directa con la voz de Dios en nosotros. Y desde ahí, desde esta conexión con la divinidad, con la sabiduría divina en nosotros, se nos va a llevar muy concretamente a ser útiles en este mundo, porque la finalidad, cuando ya nos damos cuenta de quiénes somos realmente, es despertar de la ilusión de separación. Este mundo es ilusorio, es un sueño, es una fabricación mental nuestra y por lo tanto se puede trascender y se nos da la alternativa al sueño de conflicto, de separación. Se nos da el sueño feliz en el que caminamos juntos, cogiéndonos de la mano los unos a los otros, ayudándonos a elegir correctamente y esta vez no en favor del ego, sino en favor de Dios. Porque ese es ahora nuestro libre albedrío. ¿A qué maestro quiero seguir? ¿Al ego, que está loco, como las maracas de Machín? ¿O a la voz de Dios en mí, que me recuerda mi verdadera identidad, que no he hecho nada, que sigo siendo inocente, que sigo siendo tal como Dios me creó, que soy valioso por razón de quien me creó, que mi Padre me ama y que somos un solo ser, un solo Hijo, la filiación, el Cristo? Pues muchísimas gracias, precioso Vicente. Gracias a todos. Muchísimas gracias, precioso Robert. Gracias, Hilda, y gracias a vosotros que están comenzando con el curso. Serán compañeros poderosos. Y gracias, preciosa Isabel. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra preciosa Carmen, que en este momento se ha tenido que ausentar. Y gracias, por supuesto, como siempre, al Espíritu Santo, a Jesús, a nuestro amado Maestro, hermano mayor, que nos lleva tan dulcemente de la mano y que se ha propuesto evitarnos todo dolor.